¿Ya? ¿Qué pasa con el proyecto? Les cuento. ¿Dónde está? ¿Cuál es la siguiente evaluación? Se llama aplicaciones de la derivada. Dice que debiera ser el 16 de junio, ¿ya? Porque básicamente es aplicar la primera y segunda derivada, que es lo que voy a trabajar hoy día, verlo de manera teórica para que la próxima semana ya lo practiquemos de manera geogébrica, mirando los tipos de ejercicios. Y el proyecto que nos toca, les cuento aquí. Acá. Proyecto. El proyecto, después que nosotros demos la última evaluación que está fijada para el 16 de junio, no tenemos obligación de seguir juntándonos. ¿Ya? Ustedes no tienen que simplemente mandar el proyecto. De hecho, terminando esta unidad 3, no hay, yo sigo manteniendo todos presentes, pero ustedes trabajan en forma individual. ¿Qué pasó el año pasado o qué es lo que hemos hecho de experiencia? En general, la mayoría ha tomado algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas de control, donde alguno tiene con el Sergio, ¿o no? Sí, con el Sergio de repente tomamos algunos temas, por ejemplo, que tienen que ver con el flujo de los líquidos, ¿cierto? El otro que nos ha ayudado en los temas que pueden ser aplicados a la disciplina es Sangüesa, el otro que siempre ayuda. ¿Darío no tiene clase con Sangüesa o no? Sí, pero no. ¿Ah? No necesariamente ahora, sino que en algún minuto de la vida. Y el otro que nos ayuda también de repente es bueno, el profe Javier. En realidad cualquier profe nos puede ayudar, pero los años anteriores Elías ha puesto en particular algún profe para que ayudara en los temas del proyecto. Veamos lo que significa el proyecto. Yo ya dejé ahí habilitado los elementos del tal examen. Aprendizaje basado en proyecto. Dice aquí que tiene que ser la idea de trabajar cosas y aprendizaje asociados a las derivadas, evidentemente, acercándolo a las disciplinas de ustedes. Para eso hay que tratar de buscar algún problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, algunas experiencias que han presentado los chiquillos en años anteriores. Tienen que ver, por ejemplo, con paneles solares y optimizar los tamaños de acuerdo a las características. Por ejemplo, optimización, porque aquí vamos a mirar que esta unidad, que son aplicaciones de la derivada, la principal aplicación tiene que ver con la optimización, optimizar. Optimizaciones, como les decía, también flujo, el estanque, que también tiene que ver con las derivadas, ¿cierto? La velocidad y la fluidez de los líquidos. Vamos a buscar algunos proyectos para mostrárselos. ¿Qué es lo que tienen que tratar de ver? ¿Algún problema donde tengan que aplicar algunas nociones, que se puedan aplicar algunas nociones de derivada, o también de funciones, o de incluso de asignaturas de años anteriores, ¿cierto?, asociadas a matemáticas? Investigar un poco y presentar en lo posible un producto final. Yo tengo, por ejemplo, una vez hicieron un brazo robótico, pero eso lo hicimos con el diario, con el diario, el producto final no necesariamente tiene que tratar de ser un prototipo, puede ser, como dice ahí, un afiche, un video, qué sé yo. Esto se presenta en un video, no es que tengan que ustedes venir a exponer ni nada por el estilo. Ustedes trabajan en el proyecto, en un grupo, qué sé yo, vamos mirando los avances y después simplemente tienen que subirlo. Yo le pongo siempre fecha 23, una fecha X, pero se da todo el plazo de esa semana.
hay una coevaluación y una autoevaluación que vale el 10%. La PPT es un video, ¿cierto? Un formato video donde todos presentan y van explicando cuál es el primer planteamiento del problema, cuál es la problemática. Por ejemplo, necesitamos instalar necesitamos instalar paneles fotovoltaicos en un sector aislado y para eso se va a buscar los tamaños óptimos para poder optimizar el muelle del sol, qué sé yo. Y para eso vamos a investigar sobre la región, el sector, las cosas del sol, los costos para el fotovoltaico, y optimizar el tamaño para poder, lo podemos utilizar con derivadas para que capte la mayor cantidad de sol en menos tiempo y para que le alimente, no sé, una casa. ¿Cuánto necesita una casa? ¿Ah? Depende de. En el ejemplo de una casa, por ejemplo, pensemos en un sector rural, por ejemplo. Ha salido de repente cosas bien interesantes, de verdad. Asociadas, por ejemplo, a los. Déjame buscar algún proyecto. Se investiga, se evalúa y eso se presenta en una bueno, esto es como apoyo para ir completando la ficha, los plazos, ir ordenándose con las temáticas, si cumplen o no cumplen, ir haciendo los avances del proyecto. Después se presenta en un video, se explica los objetivos, lo que se busca, lo que se buscó, y se presentan diapositivas y ahí ustedes ven que está la pauta de cotejo para ver cada una de las etapas y revisar si acaso se fueron cumpliendo y efectivamente que lo que se obtiene. ¿Ya? Esto ya está disponible para que ustedes algunos lo empiecen a mirar. Aquí hay unos ejemplos de segundo semestre, por ejemplo, utilizando jeringas hidráulicas en una mano robótica. ¿Qué es lo que usaban lo que usaron de derivada? Bueno, por ejemplo, la trayectoria para calcular la variación de la velocidad y todo ese tipo de cosas que usan límites y derivadas. ¿Qué más? El segundo semestre. Diseñar un proyecto de construcción de piscina innovadora no rectangular que tenga la máxima capacidad para 100 personas. También, ahí optimizan con las derivadas, ¿cierto? Optimizan los espacios. A las asignaturas que impactan, qué sé yo. Otros ejemplos por área. Ahí hay áreas de informática y creación del sistema de transformación de imágenes, diseño y construcción de estructura arquitectónica innovadora, diseño y construcción de placas de primer género, palanca de primer género, diseño y programación de brazo robótico articulado, optimización de ruta de distribución para una empresa de entrega, circuito eléctrico de corriente alterna, diseño del sistema de energía solares fotovoltaicos, crecimiento de ventas, proyecciones de ingreso a una empresa nueva, qué sé yo. Ahí hay varias ideas y a ver, déjame ver si encuentro algún video de lo que tengo. Generalmente lo cargan en YouTube, lo cargan en alguna plataforma. YouTube. Un sistema de alumbrado público y privado diseñado para promover la eficiencia energética y reducir la contaminación. Este proyecto lo desarrollamos en el marco de la clase de función y matriz. Me Me equivoqué de grupo. puedan entender cómo funciona y lo ¿Cómo?
explicando qué es lo que se hace. Algunos a veces alcanzan a hacer un modelo o un prototipo, una suerte de maqueta. En ocasiones no hemos alcanzado, que no importa. O sea, yo creo que hay que chequear de aquí a la próxima semana cómo están organizados, qué caso pueden avanzar y cómo ir chequeando el tema de la... por ejemplo, este es uno de reutilización de aguas residuales. La misma idea. ¿Ya? Por ejemplo, este es un sistema de riego que en el fondo lo que hizo fue un modelo para proyectar la curva, ¿cierto? Usando derivada pudo calcular, no sé, la diferencial de distancia que tenía que tener, hacer un modelo cuadrático, cúbico para alcanzar la mayor proyección posible, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. ¿Ya? Eso, a ver, ¿cuál es? Optimización de cintas teletransportadoras. El link del video, déjame ver si este video. Voy a sacar el link. No me acuerdo ya tantos videos que he visto, pero esa es la idea básica del proyecto. Ya, un año, el año antepasado podían no salir, pero el año pasado como requisito y seguramente también viene en la rúbrica, tienen que salir todos exponiendo no necesariamente en una sala de clase para ponernos el proyecto.
Ya, pero bueno, sintetizando más o menos esa es la idea del proyecto. Sí tienen que... ¿Qué proyecto, profe? ¿Cómo que qué proyecto? Coméntale después. Tengo que ver los videos, no tengo todos los videos descargados acá. A ver, otra sección, también por desayuno. Instalación de paneles solares 2.0. A ver algunos otros videos. Ya. No, no fue ningún video de los años. Aplicación de corriente continua y la derivada. Porcentajes. Con GeoGebra que hizo unas cosas. No, vale. Pero me parece que modelamiento. Yo voy a buscar algunos que son buenos y que sacaron un 7. Imagínate, no está el problema, no está la parte matemática, ¿se fijan? Y para subirlos y para que los tengan ahí como referencia. ¿Ya? Bueno. Pero básicamente es eso, ¿cierto? Pensar alguna problemática. Ahora vamos a empezar a revisar de manera más específica algunas de las aplicaciones de la derivada como en procesos de optimización que tienen que ver con la última unidad, ¿cierto? Que es en el fondo saber aplicarla. Y aquí está el detalle, bueno, así también está todo el detalle, por ejemplo, de las indicaciones y las pautas de evaluación, las fichas del proyecto para ir completándolas, ¿cierto? Y todas las cosas que la bitácora, cómo ir armando la bitácora, el cronograma y la PO y la autoevaluación. La PO y la autoevaluación, recuerden que vale un 10% de la nota final del proyecto y se van viendo avances. Entonces, a partir de hoy en adelante ya inicia el proyecto, así que ustedes tienen que empezar a organizarse como grupo, máximo, como este curso es grande pueden ser 5. ¿Ya? No, sí, no voy a matarme realizando un video de proyecto. El video en general tiene que durar como 8 minutos, 9 minutos, tienen que participar todos exponer. No necesariamente, a ver lo que el año pasado, necesito el de cálculo diferencial.
Así que para que empiecen desde ya a pensar, a asociarlo, a presentar a su profe de especialidad también. No sé en qué casa todo ellos. O sea que yo no sé qué casa no me agarraron. Y obviamente no copiar otro proyecto que ya exista. Tuyo. Podría pegar una chamba y yo. Eso. ¿Y la tercera nota, profe? La prueba. La otra prueba que queda. Queda una prueba. ¿Quién va a entrar en esa prueba? Lo que vamos a mirar ahora tiene que ver con la optimización. Si a mí me gusta más fácil Para tomarlo como criterio de la segunda derivada, entonces tendría que ser menor o igual a esa lo que dice igual a cero, por ejemplo, en el No, x vale cero, que no es lo mismo que la derivada sea cero. Como con eso. No, muy bueno.
Uno tiene que dormir en una cama buena. Vale, les decía, aplicaciones de la derivada tiene que ver con la optimización, tanto como minimizar costos como maximizar beneficios, por decirlo de alguna manera, o maximizar los recursos, ¿ya? Todo tiene que ver con este criterio de la primera y la segunda derivada, que, bueno, en alguna medida nosotros lo calculamos con el GeoGebra, ¿cierto? Pero en realidad tal vez es altamente probable que nadie sepa todavía qué es lo que hacemos cuando decimos primera derivada mínimo y primera derivada máximo, ¿cierto? Entonces, para que no nos quedemos tan perdidos en la vida y porque lo necesitan en otras asignaturas, ¿cierto? Dice esta síntesis, como decía Lanto, respecto del criterio de la primera y la segunda derivada. Dice en el fondo, chiquillos, lo que nosotros hemos hecho con GeoGebra, entre comillas, es hacer este proceso. Claro, aquí está algebraicamente lo que uno hace cuando no tiene herramientas como el GeoGebra. Si yo tengo una función que es continua y es derivable, y la primera derivada de esa función, encuentro aquellos valores de x, que la primera derivada de la función me dan 0, esos valores, esos x valores, recuerden que siempre que hablamos de valores hablamos de x, se llaman puntos críticos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función que es 5x al cubo menos 6x cuadrado más 3, la derivo, ¿cierto? Pasando el exponente adelante y restándole una unidad como lo explicamos en algún minuto, ¿cierto? Que a uno se le olvida porque como coloca, uno lo único que hace es colocar f', pero no sabe lo que está haciendo. El 3 pasa adelante multiplicando, me queda 15 y le restamos una unidad. Lo conversamos que esa es una derivada básica, ¿cierto? 6 por 2 da 12x, porque al restarle al 2 una unidad nos queda simplemente elevado a 1. Y conversamos en algún minuto que la derivada de cualquier constante es 0, ¿cierto? No tiene pérdida. Entonces, como podemos observar, aquí está esta primera derivada que es una función, ¿cierto? Derivamos. Eso nosotros, claro, ya hemos perdido un poco la costumbre porque lo único que hacemos es ingresar la función al GeoGebra y después pedirle f' y la entrega, ¿cierto? Si esa primera derivada yo la igualo a 0 y resuelvo la ecuación que se presenta, me va a dar estos valores que se llaman puntos críticos. Aquí yo resolví la ecuación esta, que es una ecuación cuadrática, la resolví por factorización. Sin embargo, si alguien quisiera, podría decir, oh, mi A es 15, mi B es menos 12, mi C es 0, podría usar la famosísima fórmula menos b más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por c partido por 2 por a. ¿Cierto? Le sale rápido. ¿Ya? La famosa o en sus calculadoras científicas que también sabemos que saca la cuadrática, ¿por cierto? Saca la Esteban, tú anda al modo ecuaciones, que es el número 5. ¿Tiene ahí, Reja? Vicente, la modo calculadora. ¿El que ecuación? El 5 y después. Ah, la que dice grado 2, ax cuadrado. Y el 3. Ya, y ahí tienes que entrar la que es 15, ¿Ya? la b que es menos 12 y la c que no, en este caso es 0, no hay término c. Acordémonos que una ecuación cuadrática es de esta forma, ¿cierto? Entonces el a es el número que está con el x al cuadrado y nos dieron estos valores: x 0, X1, 0, no, X2 es 0. ¿ya? Y X1 es 4 quintos. Y 0,8, ¿cierto? Entonces, lo que nos da esta ecuación
ejemplos de esta ecuación cuadrática son dos valores x que se llaman puntos críticos. Estos puntos críticos son candidatos a ser un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Son candidatos. No sabemos a priori si son máximo, mínimo, un punto de inflexión, no por su valor. Ellos son candidatos. ¿Cómo uno se cerciora que efectivamente esos candidatos, que en este caso aquí son dos, voy a ponerle x1 y x2, ¿cómo saber si estos dos sujetos qué es lo que son? Si son un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Se usa el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada? Calcule la segunda derivada y reemplace esos puntos críticos en la segunda derivada. ¿Ya? O sea, reemplazo en mi segunda derivada el valor de la x0 y reemplazo en mi segunda derivada mi valor 4x. Y si al reemplazar en la x ese valor, uno a la vez evidentemente, mi resultado da mayor que 0, o sea positivo, en palabras simples, quiere decir que ese punto que reemplazamos o ese valor que reemplazamos es un mínimo. Funciona al revés. Si es mayor que 0, el valor que reemplazamos es un mínimo. Si al reemplazar uno de los x en la segunda derivada me da menor que 0, o sea una cantidad negativa, quiere decir que ese valor es un máximo. Y si nos da exactamente 0 es un punto de inflexión. Entonces, según nuestro ejemplo, que ya teníamos la primera derivada, que era 15x cuadrado menos 12x, que a partir de ella encontramos dos valores que son candidatos, son nuestros puntos críticos, y son candidatos a ser mínimos o máximos, ¿qué procedemos a hacer? A calcular la segunda derivada. ¿Cómo se calcula? El 2 pasa adelante multiplicando el 15, que queda 30x, y se le resta una unidad al exponente, ¿cierto? Quedando 30x. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del menos 12x, su derivada simplemente es menos 12, ¿cierto? Porque el x está elevado a 1, el 1 pasa adelante y queda 0. Esa es la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, donde están los x, vamos a reemplazar por el primer punto crítico que seleccionamos, da lo mismo el orden, que es el 0. Entonces, en todas las partes donde está la x, reemplazo por 0. 30 por 0 menos 12, ¿me da? Menos 12. ¿Es menor que 0? Menor que 0. Ah, es un máximo. Entonces, mi valor, mi x es un punto máximo. Es un valor máximo. Profe, antes que siga un poquito la que vamos a manejar. ¿Por qué llegó en la primera derivada de 5x al cubo menos 6x cuadrado más 3? ¿Por qué después le quedó en 15x cuadrado? Ya, recordemos que en la primera clase, ¿cierto? Yo expliqué las derivadas básicas y dijimos que una de las derivadas básicas es la derivada de cualquier función polinómica, ¿cierto? Y para aquellos que no se acuerdan, hablamos de cómo se derivaba. Yo les conté también de la derivada del seno, del coseno, ¿se acuerdan? Las listamos. Sí. Lamentablemente ahora no las vemos, pero antes las veíamos largo y extendido. Pero la derivada de cualquier polinomio, ¿qué tiene que pasar con el exponente? Pasa adelante multiplicando y se le resta una unidad. Así se deriva. Vale. Increíble, estamos finalizando la unidad, la del cálculo diferencial y no sabemos derivar. Pero sí lo entiendo, no es culpa tuya, en lo absoluto. Entonces aquí pasó eso. El 3 pasó adelante multiplicando el 5, quedando 15, y le restamos una unidad, por eso nos quedó 15x cuadrado. Lo mismo con el 2, que pasó adelante multiplicando al 6, quedando menos 12, y al restarle una unidad queda 2 menos 1 elevado a 1. Y lo dijimos y lo volvemos a repetir, la derivada de cualquier constante es 0. Entonces cualquier numerito como cualquier k, su derivada es 0, ¿cierto? Por eso el 3 no es que desaparezca, que su derivada es 0.
cuadrática, por lo tanto nos dan dos valores de x. Esos dos x son los candidatos a ser máximos o mínimos o puntos de inflexión. Para saber si son máximos o mínimos o puntos de inflexión, calculamos la segunda derivada y en esa segunda derivada vamos reemplazando los valores críticos. Reemplazamos primero por 0, que nos quedó menos 12 como resultado. Este menos 12 no tiene ninguna relevancia ni en la gráfica ni en ninguna parte, solamente nos interesa el signo. ¿Qué signo es? Negativo, menor que 0. A menor que 0, el valor que reemplacé es un máximo. ¿Qué valor reemplazamos? El 0. El 0 es un máximo en esta función. Reemplazamos el otro punto crítico, el 4/5. ¿Dónde? En la segunda derivada, obviamente. 30 por 4/5 menos 12. Bueno, yo simplifiqué el 30 con el 5, que me da 6, ¿cierto? 6 por 4, 24. 24 menos 12 da 12. ¿Ay, siempre va a dar una positiva o negativa? No. ¿Ya? Pueden ser lo ideal que si una función tiene dos puntos críticos, lo altamente probable es que sea un máximo o un mínimo. Pero eventualmente podría ser un máximo y un punto de inflexión. Un mínimo y un punto de inflexión. Tampoco es obligación que den el mismo valor en positivo y en negativo. Puede ser cualquier. Lo que nos interesa, reitero, es el signo. Este número es positivo, mayor que 0. Por lo tanto, mi 4/5 es un mínimo. ¿Qué significaba? Bueno, gráficamente significa que en el 4/5, ahí donde está la x 4/5, está lo más bajo de la función. Y en el 0 está lo más alto de la función. ¿Ya? Eso nosotros lo hicimos, ustedes lo hicieron algunos, ¿cierto?, de muy buena manera, otros con un poco más de dificultad en la prueba que recién pasó. Si nosotros no lo hiciéramos en GeoGebra, ustedes tendrían que hacer todo este proceso algebraico. Derivar, igualar a 0, resolver las ecuaciones, sacar la segunda derivada, reemplazar los puntos críticos y analizarlos si son máximos y mínimos. Con el GeoGebra metemos la función, nos dice, calculamos f' y con la función de los extremos nos da el tiro los extremos máximos y mínimos. Y con la función punto de inflexión nos da el punto de inflexión. ¿Ya? Pero algebraicamente esto es lo que tendríamos que hacer si no se les hubiese ocurrido a la gente de clase central que usáramos GeoGebra. ¿Ya? Ahora, ¿para qué todo esto de máximo y mínimo? Para problemas de optimización, donde esencialmente buscamos maximizar, por ejemplo, minimizar costo y maximizar utilidades, o maximizar los espacios, maximizar el volumen. Entonces, yo transcribí uno de los ejercicios que están ahí en la plataforma, que dice que se necesita construir un recipiente metálico de base rectangular que tenga un volumen de 30 metros cúbicos. La imagen muestra las dimensiones de nuestro recipiente, que es un paralelepípedo, ¿cierto? Para los que no se acuerdan que lo que es un paralelepípedo, no sé si alguno va a conocer, es como una cajita de vino, perdón, no, de jugo. ¿Para qué de vino? De jugo, de juguito. Ese es un paralelepípedo, ¿cierto? De uva. De uva, claro, de jugo de uva, ¿qué más podría ser? En este caso, imagínense que son recipientes grandes porque tiene 30 metros cúbicos. O sea, a ver, esto tengo casi un metro menos. Supongamos que 1 por 1 es harto, son grandes, ¿cierto? Ya, dice que la carpa no tiene tapa, que es una gran ventaja para no sacar esa dimensión, y se disponen de dos materiales. La base, o sea, la base de este paralelepípedo, el costo es de 5.000 pesos el metro cuadrado, ¿cierto? Y las caras laterales cuestan 3.000 pesos el metro cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones para que el recipiente sea lo más barato posible? ¿Ya? Más barato posible de fabricación, evidentemente, es decir, tenga el mínimo costo. Mínimo costo. Entonces tenemos varias cosas aquí. Por ejemplo, tenemos el volumen, ¿cierto? Y vamos a aprovechar el tiro de recordar, antes del volumen vamos a recordar, no importa.
El área. El área antes que el volumen. Por ejemplo, el área de la base. El área en un rectángulo es multiplicar A por B, ¿cierto? En este caso A por B. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el área, aquí tenemos un área de la base, ¿cierto? Voy a sacar el dibujito de la base para acá. Señora, usted lo dibujó cuadrado, pero no dice que sea cuadrado. Claramente dice que un lado es X y el otro mide 3X, así que menos es cuadrado. Menos X y el otro es 3X, por lo tanto el área de la base en este paralelepípedo o en este prisma rectangular, el área de la base sería 3X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 3X por X. X por 3X, 3X cuadrado. ¿Ya? Ahora, las caras laterales, el área de la cara, tengo la cara frontal, que es igual a la del fondo, porque es como esta caja. La del fondo y la del frente son iguales. La cara, voy a poner la cara frontal, la voy a escribir así, y ustedes pueden observar que tiene como ancho X y como alto Y, ¿cierto? Entonces, esta área de la cara frontal, que también es la parte de atrás, tiene como dimensiones X por Y. Esa es el área. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar, pues cuánto vale el X y cuánto vale el Y. Para que sea el mínimo posible. ¿Ya? Y tengo las laterales, que son estas de acá. Esa aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. también tengo el área de las caras laterales, que en el fondo tenemos como dimensión, no la voy a hacer en perspectiva, súper ella la perspectiva, 3X por Y o por Y, ¿cierto? Cuya área sería 3XY. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense lo que pasa. ¿Cuántas caras frontales tengo? Dos. Entonces tengo 2 veces esta magnitud. Y dos laterales. Y 2 laterales, así que tengo 6XY. No lo vamos a hacer. Multiplicarlo, ¿verdad? Es que no es si fuera un cuadrado, la base, sí, pues. Pero es un paralelepípedo. Ya, otra cosa que tenemos, entonces, para que ordenemos el área total. La otra cosa que tenemos es el volumen. El volumen de una caja como esto es ancho por alto, por fondo, como quieran decirlo ustedes, pero en este caso el volumen de este paralelepípedo es... Puta, el paralelepípedo. Una cripta. Es que esta es la geometría no euclidiana. Ah, ¿viste? Es la geometría no euclidiana. Tenemos X por 3X por Y. Quedaría 3X cuadrado Y. ¿Cierto? Y eso tiene que ser 30, por. Ahí vamos al problema base. Buena tu observación. Tiene que ser 30 porque dice 30 un volumen. Lo primero que vamos a hacer es que en este minuto no tenemos una función. Nosotros vamos a construir la función. Y va a ser una función a partir de 2 versiones, así como una. X, no, solamente con X, porque afortunadamente sabemos el volumen. Ya. Si tuviésemos el área, podríamos usar el área. Estoy buscando un cuadro de ese chat. Esteban, coja, ¿viste? Nada se pierde en mi mochila. Se puede extraviar, puedo tener un ratón, puedo tener algo así, pero no se pierde. ¿Viste? Estoy buscando el disco yo lo desechable y aparece ahí. No lo encuentro. Ya. Mira lo que va a pasar. No se vaya a poner.
Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Ya? Como les decía, si nosotros pensamos en el área total de este paralelepípedo está compuesta el área de la base más 2 veces el área de la cara frontal más 2 veces el área de la cara lateral, ¿cierto? Porque hay 2 caras frontales y 2 laterales. Entonces, técnicamente, aquí yo tendría la expresión 3x cuadrado más 2 por la cara frontal, dijimos que era x, más 2 por la cara lateral, dijimos que era 3x. Y efectivamente, 3x al cuadrado. no, acá, estas son las laterales. ¿Ya? Y claro, técnicamente resolviendo eso nos va a quedar 3x cuadrado más 2xy más 6xy. Reduciendo términos semejantes nos va a quedar 3x cuadrado más 8xy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el área total de esta figura, el área. Pero sabemos del volumen, sabemos que el volumen es 3x cuadrado y, ¿cierto? Y además sabemos que el volumen era 30 metros cúbicos, porque me lo dan. Sí. Entonces fíjense lo que va a pasar. Yo puedo despejar la y en términos de x y quedarme que no hay y, hay solo x. El diestro no se da cuenta que no hay Y. Entonces fíjense lo que pasa, la y depende de la x. La y es igual a 15 partido por x cuadrado. No, porque 30 dividido 3. 10, perdón, 10. Gracias, queridísimo. 10x. Entonces aquí, que tengo una función que tiene 2 variables, la puedo convertir en una de solo una variable. Porque esta expresión, que es el área total la puedo cambiar a 3x cuadrado más 8x por y. ¿Pero quién es y? Nadie, es 10 partido de x al cuadrado. Por lo tanto, el área en realidad no es más ni menos que 3x al cuadrado más 80 partido de x. Partido de x, ¿cierto? Porque aquí teorema del Chas para las x al cuadrado y nos quedó eso. Ya, ahora, antes esto no lo puedo ocultar, porque además a mí me están pidiendo el costo. Y el costo de la cara base cuesta 5.000 pesos, o sea, el costo de la base, que es esta parte, es 5.000 pesos por los 3x cuadrado metros, ¿cierto? Y estas que son las caras laterales, ¿cuánto es el costo del metro cuadrado? 3.000 por 80 partido de x. Y esta es nuestra función del costo que depende de x. Todo lo que me cuesta producir esta caja son 15.000 x cuadrado más 3 por 8, 24, 4 partido de x. Voilà. Y es esta la función que debo optimizar. ¿Cómo? Calculando la primera derivada para encontrar los puntos críticos
calculando la segunda derivada para evaluar esos puntos críticos, a ver si son máximos, mínimos. Tengo que buscar el mínimo. Es altamente probable que me den dos valores, ¿ya? Pero esa es la función. Y la construimos a partir, se supone, de conocimientos que tenemos desde el colegio, que son áreas y volúmenes. ¿Cuál es el único dato importante aquí? O sea, ese. Porque ese es el que nos permite escribir la variable y en dependencia de la variable x. ¿Ya? Ahora, esto no está hecho. Lo único que acabamos de hacer es hacer la función del costo. Claro. Y esa función del costo hay que optimizarla con estos criterios. Entonces, yo sé, a mí me carga el GeoGebra, de verdad, yo lo detesto. Me he vuelto más una instructora de GeoGebra que una profe de cálculo, claramente. Pero no hacerlo en GeoGebra, hacerlo a mano, significa que yo no tengo ningún problema en enseñarlo, pero lo derivamos, igualamos a cero, calculamos los puntos críticos, sacamos la segunda derivada, valorizamos y vemos cuál de esos no son nuestros puntos que minimizan el costo. Todo esto solamente para construir la función. Este problema salió el año pasado, no, el antepasado, en la prueba, cuando todavía le hacíamos papel. Entonces esa también se puede hacer con la formulilla. Ah, bueno, sí, efectivamente, para derivar esto, aquí claramente podemos derivar el 15.000x cuadrado, no es difícil de derivar. Y aunque este no lo hemos visto, es un, sí, hablé alguna vez de la división, ¿cierto? Es que La mencioné nomás. creo que la apuntamos. Solamente la apuntamos. Pero esto no se deriva como el anterior, como el x cuadrado. No se pasa el 1 adelante multiplicando, porque esto es un cociente. Tengo dos maneras de verlo, o como cociente o como exponente negativo. Pero tengo que derivarlo por uno de esos dos. Los dos caminos nos llevan a Roma. A ver, aquí tenemos un tercio de x es un tercio de x y la derivada queda. No, pero un tercio de x en lineal todavía es un tercio. Claro. Pero, Ah, no, es al revés. No lo Claro. apuntaron. Ah, sí, no. no, sí lo apuntamos, pero sí, porque yo les dije que la multiplicación era f' por g más f por g'. Y les dije que la división era lo mismo, pero con resta y dividido por cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer esta función con todo el proceso del criterio de la primera y la segunda derivada? La respuesta es sí, evidentemente que sí. Y para no quedarnos con la gana, es que puede ser que ganazo. Nos ganó. ¿Quién es? Oiga. Les voy a contar dos cosas. Deja de ver fotos con atención. Claro, para derivar la función del costo, que son 15.000x al cuadrado, lo que uno puede hacer es que ese x que está dividiendo lo puede escribir como una potencia negativa. Lo puedo escribir como 240.000 x elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque todo lo que está en fracción, ¿cierto? No sé dónde ponerlo, porque no está fallado aquí. Cuando yo tengo 1 partido de x es x elevado a menos n. Elimino lo que es la fracción. Sí, la escribo de otra forma, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esto, me quedaría 30.000 x menos 240.000 x elevado a No, porque la derivada. elevado a Nothing. Nada. Menos 2. Ah, porque se sigue restando 1. esa es la derivada. Y la derivada de menos 2 es como queda una fracción. O sea, visto desde el punto de vista matemático,
cuando uno eleva algo a menos 2, ¿qué pasa? Queda como en una fracción. Justamente queda esto mismo, pero dividido aquí abajo. Ah, estamos. Y esa es la primera derivada. ¿Y esa derivada cuánto se tiene que igualar? A 0, para encontrar los puntos críticos. Entonces voy a hacer solamente la primera parte. Se iguala a 0, igualar la primera derivada a 0, igualar C' a 0, nos quedaría 0 igual a 30.000x menos 240.000, perdón, dividido de x cuadrado. Aquí lo que más conviene es tirar todo al otro lado de la igualdad. Me quedaría 240.000 x al cuadrado igual a 30.000x. ¿Qué está haciendo esa x ahí abajo? Pasaría al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 240.000 igual a 30.000x por x al cuadrado, que me va a quedar 30.000x al cubo. Y el 30.000 que está haciendo va a pasar dividiendo. 240.000. Y eso me va a dar x cubo, saco 4 ceros, me faltó 4 ceros acá y me da 8. Y como me quedó que x cubo es 8, ¿qué tengo que aplicar? Raíz cúbica. Aplico la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Entonces, x es igual a 2. Ese es mi punto crítico. Saco la segunda derivada y veo si es máximo o mínimo. Es altamente probable que minimice los costos de la función. Pero esto se hace a mano. ¿Te fijáis? Entonces, también sin ánimo de ser pesada, pero bueno, el que reitero, a mí no me gusta, pero evidentemente nos ahorra tiempo en hacer todo este proceso. Porque aquí llevamos, es un solo ejercicio y llevamos 40 minutos con un único ejercicio. No, menos. Más o menos. ¿Cachai? ¿Ya? Aquí, entonces, esta historia continuará. Es igual a 2. Pero eso es raro porque deberían ser varios resultados posibles. Porque lo que pasa es que la raíz cúbica es solamente 2, el que elevado al cubo me da 8, porque menos 2 no puede ser. ¿Ya? Continuará. ¿Ya? Porque soy punto crítico. ¿Ya? Da un valor crítico. Está bonito, ¿cierto? Entonces, Ya. profe, para pasar a otra cosa. Entonces, cuando uno tiene una función que tiene el x elevado a 2, ¿tiene un puro punto crítico? ¿O cómo era la cosa? Porque había algo así, ¿no? Tengo una cuadrática, tengo un puro crítico. Claro. Ahora, esta es una racional porque hay una fracción. Ya, es más altamente probable que sea un hipérbola. ¿Ya? Y en el fondo nos estamos quedando con la parte positiva del hipérbola. Dado a que son funciones de costo. No puede ser negativo, ¿no? El X representa la dimensión de la figura, pues mira. Claro, sí. El X, este mide 2, ese mide 6. Acá mide el I, que lo habíamos escrito en función del. El I mide 10 dividido de 4. Claro, 10 cuartos. ¿No buscas esa revolución? El altura del tarro. Aquí vamos a tener pruebas Pues de el la marco semana de pasada la entregando el trabajo. No tiene tarro. Ya, esta historia continuará porque falta aquí. ¿Qué es lo que falta? Oye, Martín, ¿ya hace todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta? Sacar la segunda derivada y evaluar si es un punto
punto crítico. Ah, sí.